Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Punto de Apoyo. Juan Manuel Villoria, aquí a mi lado, y José Luis Pérez, que les habla. Pues encantados de poder estar una vez más con ustedes, intentando echarles una mano, ayudarles en todo lo que intentamos, ya saben ustedes. Cada día encuentro en mi consulta gente que me recuerda que nos ve, y eso nos aporta un plus de responsabilidad, ¿no? A mí cuando me dicen eso, que nos siguen en la radio o en la televisión, pues por un lado me alegro, ¿no? Pero por otro lado me asusto diciendo, Dios mío, a ver si conseguimos ser útiles en el programa a esta gente, porque sin duda nos acompañarán en el programa con esa intención, ¿no? de que les seamos de ayuda, ¿no? Bueno, pues yo me acordaba de tanta gente que no tiene vacaciones. Por un lado nos encontramos con gente que considera las vacaciones un derecho irrenunciable al que no se puede prescindir, es una conquista. Bien, nos lo venden como un logro de miles de causas, de luchas, de avances, etcétera, que sin duda, pues sí, tiene razón. Pero vamos a ver, hay muchísima gente que no tiene vacaciones, que no hace ruido. Y que no se nada tampoco, Yo me acuerdo de familiares de mis enfermos que están al lado del cañón un día y otro durante todo el año, pues cuidando a un hijo deficiente, cuidando a un familiar enfermo crónico, cuidando madres que cuidan a sus hijos, que son amas de casa, que no tienen vacaciones. Esas son las personas que están sacando este país adelante. Me gustaría rendirle un pequeño homenaje desde nuestro programa a esa gente que no tiene vacaciones, que no hace alarde de ello, pero que sin duda pues es una situación tremendamente valiosa, heroica en muchos casos, pero que ni ellos mismos se dan cuenta de que es que no lo hacen con sensación de estar haciendo algo extraordinario, heroico. Están simplemente volcados en el cariño, en el servicio a las personas que dependen de ellos, que los necesitan, ¿no? Y bueno, pues hablar de vacaciones, claro, cuando me ponían en el lugar de mucha gente que puede estarnos escuchando diciendo, bueno, vacaciones yo no tengo, ¿no? Es decir, ¿de qué me va a hablar este hombre? Yo cambio de canal, ¿no? Porque esto de las vacaciones a mí conmigo no va, ¿no? Bueno, pues efectivamente, quizás sean esas personas a las que más tengamos que agradecerle todos, pero no podemos tampoco prescindir de que hay muchas personas que por las circunstancias laborales pues disponen de un tiempo al año de interrupción de su actividad laboral para dedicarlas al descanso. Y bueno, pues de esto se trata, de hablar del descanso, de hablar del tiempo, de hablar del tiempo libre. El tiempo es una cuestión. Ayer Juan Manuel y yo asistíamos a un medio de formación juntos en el que nos hablaban del aprovechamiento del tiempo, ¿no? Se me ocurrió en ese momento el que hoy hablaremos a nuestros oyentes del aprovechamiento del tiempo, porque pone un poco los pelos de punta. Preocupa especialmente el ver que hay gente que se aburre, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo ocupar su tiempo libre en vacaciones. Sin hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces para ellos el tiempo de vacaciones es un tiempo de no hacer nada, con lo cual terminan las vacaciones con una intensa sensación de vacío, de insatisfacción. Pero sabes que casi siempre terminan, a veces cuando se les preguntan en los medios de comunicación, ¿qué siente usted? La angustia. ¿Cómo es eso? Es la angustia de que han terminado las vacaciones. Bueno, la depresión. La depresión sí. Postvacacional. Bueno, puede ser una manifestación efectivamente de esas vacaciones mal utilizadas. Quiero decir totalmente que eso es lo que me asusta más, ¿no? El que alguien que haya terminado las vacaciones pues tenga una depresión. Es normal. Es normal. Si han perdido el tiempo, sí, es normal, exacto, que acaben con depresión, aunque se llame depresión, pues esta íntima insatisfacción del tiempo perdido. Porque el tiempo es uno de los grandes valores que tenemos los humanos. Es decir, vivimos, lo hemos recordado en nuestros programas en muchas ocasiones, pues X años, ¿no? Pues unos 30, otros 40, otros 60, otros 80, otros 100, ¿no?
Durante ese tiempo no nos debe de sobrar ningún minuto en nuestra tarea, porque es una única vida la que vivimos. En nuestra tarea, ¿de qué? ¿Cuál es nuestra tarea en esta vida? Pues conseguir la perfección humana con unas cotas máximas. Tenemos todos de aspirar a conseguirlo del modo, a grados. Nadie debe de ser tan insensato de conformarse, decir, bueno, yo me conformo con ir tirando, con no haber sido un criminal, ladrón y salteador. Bueno, eso lo hemos dicho en muchos programas, que es una pena, ¿no? Es decir, es desaprovechar la vida humana, y después saber que, también recordar, siempre lo recordamos, que la vida humana no se limita a la vida de esta vida biológica que todos vivimos estos años en esta vida, sino que la persona humana es eterna, no se destruye, no deja de existir, y por lo tanto de ese aprovechamiento del tiempo en esta vida depende el estado de felicidad eterno de que vayamos a disfrutar o no disfrutar por la eternidad, ¿no? Es decir, de esa perfección a la que todos estamos llamados. Es decir, que nadie lo ha creado Dios, nadie está en esta vida, nadie está en la existencia por casualidad, o no se sabe para qué. Yo no sé para qué existo. Puede decir alguien, yo no sé, yo he aparecido aquí en mi barrio y no tengo ni idea de por qué estoy ni para qué estoy. Mira, sí, con lo cual tienes que plantear las vacaciones auténticas. Es decir, entonces caía en mis manos pues un libro que tampoco es tan difícil de conseguir. Lo conseguí en el Corte Inglés, lo vi, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, El amor se aprende. Entonces lo cogí porque no lo conocía, y hojeándolo he descubierto una perla que me encantó, y dije, bueno, pues como todas las perlas que descubro, procuro transmitirlas, hacer partícipes a nuestros oyentes de ellas, ¿no? Es decir, es algo que yo diría a nuestros oyentes: si usted no tiene para estas vacaciones ninguna lectura prevista, no tiene ningún libro que leer con el que ocupar gran parte de ese tiempo libre que puede que usted tenga, sí, para no terminar estas vacaciones con las manos vacías, yo le aconsejaría leer a Benedicto XVI, a Ratzinger, Joseph Ratzinger, antes de ser papa, que escribió muchas cosas y no se arrepentirá nunca de haber intentado y de haberlas intentado leer y comprender. Algunas le serán más sencillas de comprender, otras menos, pero siempre le compensará. Por lo tanto, un consejo que me permito dar a todos nuestros oyentes y con el que seguramente tú estás de acuerdo. Cojan escritos de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI, cualquiera, vayan a la librería suya, que seguro que encuentran un libro de él, y cójanlo sin dudar cual sea, y llévenlo a su casa y diga, esto me lo voy a tener yo de lectura en estas vacaciones. Ya verá cómo por lo menos no las termina con esa sensación de vacío, de no haber hecho nada útil, de no haber hecho nada de provecho. Por supuesto, esto es compatible, por supuesto, con el descanso, pero es que el descanso no está en no hacer nada. Eso no descansa, eso aburre, eso frustra, y una persona aburrida, frustrada, está irritable, está incómoda, y eso no es descanso. Luego, sí, es luego la que termina peor. Si la depresión postvacacional. No nos debe importar, por supuesto, en vacaciones someternos a un horario más relajado o de otro tipo, pero que sepamos, como decía San José María Escrivá, al que conocemos bien, en sus consejos sabios a las personas que querían exigirse y querían no conformarse con una vida animaloide. Decía que el tiempo libre, las vacaciones, no consisten en no hacer nada, sino en cambiar de ocupación. Es decir, hay que estar ocupado. Una persona humana, responsable, madura, tiene que estar ocupada. Esas son sus vacaciones. Es que es así. Es decir, ¿usted qué hace en vacaciones? No, yo no hago nada. Mire, perdone, muy mal. Eso no se entiende. Usted no se ha enterado de muchísimas cosas de las que debería usted estar enterado. Por lo tanto, un horario, es decir, todos los días un rato de lectura. Y bueno, pues yo aconsejo este libro, pero a lo mejor ustedes tienen una buena novela, pero ojo, que sea una buena novela, porque hay buena bazofia a disposición de cualquiera, y que puede que su lectura no contribuya
al enriquecimiento personal, sino contribuya al caos mental, al desasosiego interior, a la confusión de ideas, a terminar esa lectura a lo mejor con menos riqueza interior de la que nos tenía cuando empezó, sí. Pues decía, yo leyendo este libro encontré una perla que sin duda es original de este hombre. Yo no la había leído en ninguna otra persona. Y me ha hecho pensar mucho. Precisamente estaba hablando del domingo, del sentido del domingo, que a lo mejor pues, tenemos opción de volver. Está hablando de cómo, de qué importancia tenía el día del domingo, el día del descanso dominical para los primeros cristianos en el siglo III. Habla de cómo en este siglo los cristianos del norte de África, bajo la persecución de Diocleciano, les descubren a unos 50 en un domingo reunidos para la celebración de la Santa Misa. Entonces le empiezan a interrogar, les empiezan a detener, y las respuestas que dan estos hombres al comisario político, como podía ser ahora un comisario político que detuviera a una persona porque está infringiendo la ley. Ustedes se han reunido en contra de las disposiciones de Diocleciano que prohíbe el reunirse para este tema. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué infringen la ley? Entonces esta gente dice, vamos a ver, nosotros es que no podemos vivir sin esto. Es decir, no se trata de vivir un precepto contrario al precepto del emperador, es que se trata de que o esto o no vivimos, es consustancial, es necesario para nuestra vida. Este hecho de que ese día del domingo, dedicar ese tiempo libre a Dios que vivían los primeros cristianos, nos dice el Papa que por supuesto llama la atención el cómo se ha perdido a lo largo del tiempo y que ahora mismo pues hay, bueno, empezando por muchos cristianos que por ahí van diciendo que son católicos y que son cristianos, pero que ya no cumplen y no asisten a la Santa Misa, otros que asisten a la Santa Misa de un modo rutinario, y si les pusieran en esta disyuntiva de arriesgar su vida o ser apresados por unirse, pues tendrían muy claro que yo no quiero problemas, yo no voy a misa. Bueno, pues este es un tema para que el Papa nos hace pensar en ello, pero como digo, no es el principal tema que quiero traer aquí, aunque a lo mejor volvemos a darle vueltas. Dice el Papa algo relacionado con las vacaciones, y lo dice del domingo, pero también está muy directamente relacionado con las vacaciones. Dice, en conjunto, me parece que el frenesí de la actual consumición del tiempo libre, evadiéndose de lo cotidiano para ir a la búsqueda de algo totalmente diferente, encuentra su principal motor, aunque no se quiera reconocer, en el anhelo de aquello que los mártires denominaban el dominion, es decir, la exigencia de encontrar eso que llena la existencia. Dice aquí el Papa algo muy interesante. Quiere decir que este anhelo que tiene todo el mundo actualmente, es decir, me voy de vacaciones, cuanto más lejos mejor, cuantas más cosas vea mejor, cuanto más me mueva mejor, cuantas más cosas haga mejor, me voy de vacaciones, me siento impelido a hacerlo. Esto, dice el Papa, este frenesí de consumir el tiempo libre, evadiéndose de la vida normal, de la vida cotidiana, para ir en búsqueda de algo totalmente diferente. Yo veía en esto reflejado a muchísimos de la gente de contemporáneos nuestros. Esto lo ves todos los días. Es que no ves claramente reflejado aquí a la gente que nos rodea. Y además te anuncian, yo me quedan 15 días, estoy esperando a la semana que viene, porque me empiezan mis vacaciones. Hay que hacer algo distinto a lo que hice el año pasado. Sí. Estuve en no sé dónde, pues hay que ir a no sé dónde. Acudir a las agencias de viajes, bueno, pues eso que busca esta gente en las agencias de viajes, en la visita a países y parajes exóticos. ¿Qué es, dice el Papa? ¿Qué dice el Papa, que es una persona privilegiada en cuanto a su capacidad intelectual y en cuanto a su santidad? Es decir, que lo tiene todo para saber las motivaciones de los hombres, sus necesidades y sus fallos. Es decir, la persona que debemos escuchar con especial atención. ¿Qué dice? ¿Qué hay detrás de esa actitud de la gente en nuestra vida social? Pues está intentando esa persona, mediante esa búsqueda frenética de lugares, de vivencias, etcétera, totalmente distintas y diferentes, está intentando
llenar su existencia. Es la exigencia de encontrar algo que llene su existencia. La búsqueda de eso que los cristianos experimentaron y siguen experimentando en el Día del Señor, dice el domingo. Es decir, encuentran que eso llena su existencia. Entonces, el problema nuestro actualmente es el cómo mostrar a los demás que realmente lo que está buscando la gente sin que pueda encontrarlo. Por eso tanta gente vuelve de las vacaciones inmensamente frustrada, vacía. ¿Por qué? Porque si en el fondo este es el motivo, agotada psíquicamente, ¿no? Si este es el motivo que les mueve a buscar, a viajar, a conocer, pues lógicamente vuelven sin haberlo encontrado. Sí, no lo van a encontrar. Sí, y además, añadiendo eso, una gran cantidad de incomodidades, de gastos, de otras muchas cosas que se suman a esa frustración principal y nos llenan de la depresión postvacacional de la que hablamos. Por lo tanto, nosotros procuramos en ese programa ir a la raíz. Claro, sería muy fácil decir, bueno, pues la gente que procure buscar un sitio de descanso adecuado, etcétera. Bueno, son parches. Vamos a ver, en el fondo urge que todo el mundo se entere de que su deseo de felicidad que busca ahora en las vacaciones y después fuera de las vacaciones los puentes y los fines de semana y luego la diversión y luego no se sabe, que ese deseo de felicidad que todo el mundo tiene como loco, que no sabe cómo llenarlo, que no sabe cómo concretarlo, ese deseo no es más que la búsqueda de Dios, la búsqueda de Dios. Lo único que puede llenar, lo único que puede satisfacer la sed del ser humano. Por lo tanto, si no procuramos los domingos en la época normal el hacer este parón para honrar a Dios, para ocupar nuestro tiempo a Dios, no a nosotros mismos, si no procuramos que en las vacaciones sea un tiempo porque tenemos más oportunidades de hacerlo, podríamos hacerlo, como hemos dicho, leer lecturas que nos ayuden a salir de nuestro inmenso caos mental, ¿no? Si no lo hacemos así, pues pasará un año, pasará el siguiente, pasará el curso, pasarán las vacaciones y a medida que pasa el tiempo vamos viendo que somos más viejos, pero totalmente más vacíos, más pobres interiormente, ¿no? Y de esto se trata, de que con motivo de este tema la gente que pueda estar ahora de tiempo libre, pues se considere se consideren personas responsables que deben utilizar ese tiempo en su propio provecho, pero su propio provecho es el enriquecerse espiritualmente, principalmente espiritualmente. Porque cualquier otro tipo de actividad, si está separada del enriquecimiento espiritual, y no digamos nada, si es contraria al enriquecimiento espiritual, como es el buscarnos desaforadamente a nosotros mismos, pues con tema de satisfacer nuestro placer sexual o nuestro placer gastronómico, que parece que son los dos principales dioses que están ahora mismo en el ambiente. Es decir, a quienes la gente rinde tributo de una manera muy clara actualmente, pues al dios del sexo, al dios de la buena mesa y al dios de las riquezas, posesiones, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso nos aleja de Dios, no solo no nos acerca, sino que nos aleja de Dios claramente, y por lo tanto, en la medida en que nos dejemos arrastrar de ese culto a esos dioses falsos que están actualmente muy en boga, en esa medida estamos contribuyendo a que nuestra vida en vacaciones o fuera de vacaciones pues sea una vida vacía, ¿no? De todas maneras, si alguien de encargado de alguna agencia de viajes te está escuchando, posiblemente o haya o esté muy enfadado con lo que le dices, pero será que no lo ha cogido bien o que no lo entiende bien. No es cargarse las vacaciones, sino un cambio de actividad, ¿no? Pero que signifique llenar las vacaciones de algo, no unas vacaciones totalmente vacías, o sea que no hay nada, ¿no? O sea que no vamos contra nadie. No me preocupan las agencias de viajes,
Me preocupa pues el cómo estamos todos de despistados en cuanto a la búsqueda de lo que más nos interesa. Por supuesto que cada cual tendrá que saber cómo está cuidando su propio tiempo, porque como dice aquí el Papa en este libro también, ¿no? Se puede saber en qué piensa y quién es cada uno viendo en qué cosas invierte su tiempo. ¿Quién es cada uno viendo en qué cosas invierte su tiempo? Sí, cuando hacen estas declaraciones post-vacacionales se descubre muy bien en qué han estado ocupados, ¿no? Conservar el sentido, como digo, esto lo he sacado de unas palabras del Papa respecto al domingo, ¿no? Al día del domingo, ese día de interrupción de la actividad laboral, etcétera, que el Papa aconseja utilizar para acercarse a Dios, que es lo que nos va a llenar. Conservar el sentido y la praxis del domingo cristiano significa tener tiempo para Dios. Extrapolándolo al tiempo vacacional, es que no hay tiempo para Dios en una persona que no sabe qué hacer. Hemos empezado por ahí diciendo que es el gran dilema de la gente, es decir, ¿qué hago? ¿A qué dedico el tiempo? Es decir, es que no sé qué hacer, es que me aburro. Esto lo podríamos oír de tantísimas personas conocidas más o menos cercanas a nosotros. Es decir, pues este tiempo que no sabemos en qué dedicar, ¿por qué no prueba usted a acercarse a Dios? Que es lo único, repito, palabras del comienzo del programa, lo único que puede llenar su vida, lo único que puede darle sentido al descanso y al trabajo, a su vida, en una palabra. Pues esto se puede hacer de muchas maneras, pero entre otras cosas todos los que nos escuchan, que son cristianos, asistiendo a lo mejor durante el curso, llevados de la vorágine y de las prisas y de no sé qué actividades, que hay que llevar a los niños al fútbol, que hay que ir a no sé dónde, pues están abandonando la asistencia a la Santa Misa. Por ejemplo, es una forma de, en vacaciones no tiene usted tiempo de ir a asistir a la Santa Misa, no solo los domingos, que es una racanería, es decir, bueno, yo solo voy a misa para cumplir el precepto, es decir que... Pero lo peor es a lo mejor cuando esas vacaciones han sido planificadas sin tener en cuenta las posibilidades que tienen de cumplir con Dios, ¿no? O sea, de tener la oportunidad de asistir a la Santa Misa los domingos por lo menos, ¿no? Y ahí a lo mejor estar planeando las vacaciones, pues no sé, en la montaña, lejos de la posibilidad de asistir a una celebración eucarística. Claro, es decir, que eso es otra consecuencia práctica, es decir, una familia cristiana no puede plantear sus vacaciones en un sitio donde no va a tener posibilidades de cumplir sus obligaciones cristianas. Sí, va a comer muy bien, seguramente que va a comer muy bien y va a dormir muy bien y va a estar, pero seguro que no tiene la posibilidad a lo mejor de... Bueno, pues eso sería un desorden, es una de las quizás de las consecuencias prácticas de nuestro programa, el que cada cual procure programar sus vacaciones de modo que sean compatibles con el cumplimiento de esas obligaciones que a nadie benefician más que a nosotros mismos, que como estamos diciendo no se trata de cumplir un precepto, se trata de que no terminemos las vacaciones más vacíos de lo que las hemos empezado. Por este motivo, dice el Papa aquí, las excursiones dominicales o las vacaciones, añadimos nosotros, debieran estar siempre programadas de modo que la participación en la liturgia festiva puede tener su espacio adecuado. Eso no disminuye el valor recreativo de la excursión o de las vacaciones, es más, lo incrementa. Y además todos tenemos experiencia de cuando se ha hecho así. Lo estás tú diciendo antes, es decir, si te oye uno de una agencia de viajes, vamos a ver, no estamos disminuyendo el valor recreativo de su plan, lo estamos incrementando. Pues es una buena alcayata para las agencias de viajes el hacerlas de modo que sean compatibles con que alguien, además de decir, mire, pues tiene usted estas facilidades y además tiene la posibilidad de los días de fiesta, estar en una cerca o en una ciudad que le permite cumplir con sus obligaciones religiosas, por ejemplo. Cuidarse espiritualmente, por porque ejemplo, decir cumplir con sus obligaciones da la impresión de que estamos ahí ya haciendo algo en contra de nuestra... No, vamos a ver, le permite cuidarse espiritualmente, porque no se va a cuidar solo desde el punto de vista físico, sino que va a cuidarse usted con este plan vacacional
física y espiritualmente. Tener tiempo para Dios, sigue diciendo Benedicto XVI, significa además tener tiempo los unos para los otros. El tiempo libre, el domingo, vacaciones, debería ser un día de encuentro y de conversación, un día en el que se tiene presente a los demás y se aprende a entenderse. Puesto que el domingo, en cuanto día de Dios, es también día del hombre, se deriva de ahí un gran cambio de acción para la auténtica convivencia personal, jugar juntos, cultivar intereses comunes, practicar la música en familia, conservar o renovar algunos usos y costumbres, ofrecer y gozar de hospitalidad y mejorar las relaciones de vecindario. Muchas cosas se podrían mencionar a propósito. Familiares también, ayudar. Pues ir en tantos hijos que podrían planear sus vacaciones para hacer más compañía a sus familiares mayores, sí, muy solos, abandonados a lo mejor, o que no tienen más remedio que estar bajo cuidados de personas extrañas, no digamos ya los que están en instituciones. Pero vamos a ver, sus vacaciones deberían llevarle a que esa época en la que ya disponemos de tiempo, vamos a dedicarlos a esas personas queridas, el tiempo que no le podemos dar en otro momento, porque mucho decir, no, es que yo no puedo cuidar porque tengo que trabajar, y cuando no tiene usted que trabajar, en vacaciones, tengo que divertirme, tengo que hacer un crucero, caramba, o sea que el motivo no era el trabajo, era que parece que no le gusta a usted mucho cuidar a su familia, porque si no, estaría usted deseando poder hacerlo para hacerlo. Pues no, pues aquí le hemos descubierto algún fallo a alguien, que son fallos de todos. No estamos acusando a nadie, sino estamos descubriendo cuáles son nuestras debilidades. Finalmente, el domingo debería ser siempre distinguirse de los demás días también por un esencial rasgo festivo y religioso en la mesa, nos dice el Papa, en la que comer juntos, con una resonancia del banquete eucarístico y de la comunión, donde la impronta religiosa y la entrega al dador de todo bien puedan servir como la más segura defensa contra esa opulencia vulgar y estúpida que a menudo es un tentativo de compensar el hambre espiritual y el vacío del alma. Da aquí el Papa un palo tremendo a la glotonería, a la afición a los restaurantes y al comer de esa manera vulgar y estúpida, que no es más que, como dice el Papa, por lo menos a menudo, un tentativo de compensar el hambre espiritual y el vacío del alma. Es decir, intentamos, como siempre, llenar nuestro vacío, llenando, entre otras formas equivocadas, llenando el estómago, y así no se consigue. No conseguimos más que aumentar nuestra insatisfacción. Aquí el Papa nos lo recuerda claramente, aunque eso es compatible con hacer extraordinarios en los días festivos, con una resonancia, dice el Papa aquí, que debemos todos hacer interiormente del banquete eucarístico y de la comunión, donde la impronta religiosa y la entrega al dador de todo bien puedan servir como defensa contra esa opulencia vulgar y estúpida. Son palabras muy bonitas, muy fuertes del Papa, que nos descubren por dónde cojeamos, de qué pie cojeamos todos. No sé cómo andamos. Acabó. Dice, para terminar, vamos a terminar con 5 líneas del Papa, para que veamos la importancia de este tema de cuidar el domingo. De la configuración del domingo depende la fisonomía de nuestro tiempo. El redescubrimiento del domingo es de una importancia decisiva para nuestro futuro, para el futuro de cada uno, de cada individuo, de las familias y de la sociedad. O sea que no estamos aquí contando una batallita teórica, diciendo esto es de que van aquí hablándonos aquí del domingo. Pues mira, decisivo para el futuro de cada individuo, de usted que pregunta eso, de su familia y de esa sociedad en la que usted vive y en la que van a vivir sus hijos. Lo repitió el Papa. Pues un placer haber estado con ustedes este rato, como siempre, y de momento se nos acaba el tiempo, ¿no? Pues hasta el próximo programa, un saludo a todos.